presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Arribamos a una entrega más de su programa Encuentro con la Soberanía. Como siempre les acompañamos Priyanka Rodríguez, Camelia Michel y quien les habla Raquel Valerio. Hoy les tenemos 4 temas en el tapete y algo más. Vamos de inmediato a entrar de lleno con nuestros temas del tapete y tenemos en primer orden que el Observatorio Binacional decidirá las políticas entre República Dominicana y Haití. Tenemos en segundo orden que la República Dominicana tiene a nivel primario y secundario aproximadamente casi 55,000 estudiantes haitianos. En tercer lugar tenemos que en la República Dominicana el 75% de la población económicamente activa no se beneficiará de pensiones. Y tenemos también en cuarto orden que según informaciones del diario de Horizonte de Nueva York, el banco francés Société Générale exige al gobierno dominicano la devolución de $200 millones tomados prestados para la construcción de la planta a carbón de Punta Catalina. Y bien, Camelia y Priyanka, hemos tenido una semana cargada de acontecimientos. Hemos tenido una lamentable partida de un dirigente político, Atuey de Camps. También falleció también uno de sus hermanos, creo que el menor. Atuey de Camps Jiménez. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, a las familias enlutadas por este hecho. Igualmente también la muerte de un infarto de un ídolo, cantautor, compositor mexicano, un ícono de la canción, quien se llamara Juan Gabriel, que era el nombre artístico de él, muy conocido en todos los países de habla española, y cuyas canciones fueron interpretadas por cientos de artistas y traducidas también a varios idiomas. Es muy lamentable la partida, pero nos quedan sus canciones, el legado que nos dejó, y nada, recordarlo como lo que él fue, un buen artista, un buen compositor. Y pues bien, Camelia y Priyanka, en esta semana hubo una reunión del llamado Observatorio Binacional sobre migración, educación, medio ambiente y comercio. Eso fue llevado a cabo, es OBMEC, así OBMS, en la Universidad Pontificia Madre y Maestra en la Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo. Se trata de una iniciativa financiada por las ONG, por el embajador de la Unión Europea, por la USAID y por instituciones haitianas. A esta iniciativa se ha unido la Fundación Global Funglode, que tiene un observatorio dominico-haitiano, grupos que son instrumentos del poder extranjero y que con esta maniobra pretenden manipular las decisiones oficiales en torno al destino de nuestro país. Ustedes que conocen Priyanka y Camelia y saben que este organismo se ha invertido 50 millones de euros para crear este organismo, con ese dinero manejar las decisiones que perjudican a nuestra república. ¿Qué nos pueden decir ustedes en relación a este tema? Bueno, hay algo que me llamó mucho la atención en referencia a ese observatorio, y es la persona que lo dirige en la Universidad Quisqueya de Haití, que es la reconocida intelectual Raquel Duché. Bueno, esto calla tuya, Raquel. La señora Raquel Duché realmente es una intelectual de fuste, es reconocida internacionalmente, pero ella tiene una particularidad que nos interesa a nosotros, y es que ella tiene un gran prejuicio antidominicano. Entonces a mí me parece muy significativo que a esa señora la hayan puesto ahí. Dicho sea de paso, no se hace mención al currículum de ninguno de los integrantes de ese observatorio, y especialmente de ella, que es la directora, y debería hacerse. Por ejemplo, entre las actividades antidominicanas de ella está el hecho de haber pertenecido a una fundación que creo que la lideraba don Edwin Parison,
que se llamaba Memoria 1937. Inclusive tenía oficinas aquí. Entonces, una entidad que se llame Memoria 1937, sabemos cuál es la orientación, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Porque es una forma muy artera, muy agresiva de enrostrarle a la República Dominicana aquel hecho de 1937 que fue Trujillo quien lo dispuso, que fue la muerte de los haitianos, de los campesinos haitianos que estaban en la frontera. Se supone, pero que no se han encontrado todavía rastros de ninguno de esos haitianos que se supone asesinaron. ¿Y por cuál se pagó? Y también se pagó por ello. Bueno, pero el punto es que ella formaba parte de esa entidad, al igual que Parizón y que el fallecido Guida Alexandre y otras personas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me llamó la atención? Yo anoche estuve haciendo una búsqueda en Google tratando de ampliar un poco el currículum de la dama. Y por ninguna parte aparece ese dato de que ella formaba parte de esa, no sé si es una ONG, una fundación, lo que fuere. Inclusive yo busqué los datos de Memoria 1937 y no aparece. No, tampoco aparece. Antes tú googleabas y salía 2 o 3 datos y salía algunas informaciones donde se mencionaba que los integrantes de ella, pero no se dice nada y no se sabe las actividades que ellos hacían. Pero obviamente ese tipo de asociaciones se hace con fines muy específicos. No me digan a mí que solamente era para reunirse a hablar de historia. Entonces, una persona así que dirija ese observatorio, yo no le veo, aunque se escuden en un ambiente académico, yo no le veo visos de neutralidad. A mí no me parece que ese observatorio tenga buenas intenciones. No, en lo absoluto. Y sobre todo porque las entidades, las instituciones que participaron en este conversatorio casualmente son las mismas ONGs y las mismas entidades que han estado financiando a ONGs pro-haitianas, ¿verdad? Y son las mismas que también han estado financiando otros agentes que van en contra de nuestro país. Esto no es nuevo, ni es la primera vez tampoco que hacen un conversatorio de este tipo. No es la primera vez. Así es. Y Camila y Priyanka, una de las revelaciones con cifras muy conservadoras es que en la República Dominicana hay 55,000 estudiantes haitianos a nivel primario y secundario. Ya se sabe que a nivel universitario hay 14,000 estudiantes. Son cifras muy preocupantes porque se están transfiriendo a nuestro país obligaciones laborales, los empleos que el país produce, obligaciones educativas cada vez más y obligaciones de salud. Los hospitales públicos le han sido entregados totalmente a los haitianos. Además, se nos quiere atribuir obligaciones jurídicas de darle nacionalidad a toda esa población. Camelia y Priyanka, ¿y qué es lo que está pasando en nuestro país? Bueno, a mí me parece, ese número realmente me sorprende porque lo encuentro muy bajo. Bastante. Considerando que en muchísimas escuelas dominicanas ahora mismo no hay cupo para los niños dominicanos. Considerando que muchos liceos tampoco tienen cupo para los dominicanos debido a que han sido abarrotados por haitianos, los cuales estos centros inclusive tienen la obligación de inscribir a estos extranjeros sin ningún tipo de documentación. Hemos visto diversos reportajes también, quejas de muchísimos directores porque muchas ONGs y otras entidades acaparan todos los cupos antes de que los dominicanos puedan inscribirse. Inclusive ahora mismo sucedieron muchísimas quejas en las provincias fronterizas porque los dominicanos no encontraron ningún cupo para sus niños. Tenemos cientos de niños dominicanos que no van a poder estudiar porque fueron desplazados por extranjeros haitianos. Además de mencionar que todos los días cientos y cientos de niños haitianos cruzan la frontera para estudiar en nuestras escuelas y cuando termine el horario vuelven otra vez a su país. Y eso se ha hecho de manera informal porque no hay un acuerdo. Si se hubiera hecho un acuerdo entre autoridades de ambos países, yo digo, bueno, está bien, es una concesión, pero se está haciendo de manera formal. Claro. Pero es a la brigandina y es una situación vieja, porque hace muchos años que eso se está haciendo. Y hay algo que no quiero que se nos pase, y es mencionar que en las redes ha circulado en estos días
un video de una investigación que hicieron unos comunicadores sociales en torno a la proliferación de colegios haitianos, o sea, dirigidos por colegios privados. Algunos están apoyados por ONG, pero otros no, otros es por directores, etcétera, haitianos, para niños haitianos, con maestros haitianos. Pero ¿qué sucede con eso? Que no están establecidos de manera regular, o sea, no están dentro de los registros de educación, no cumplen ninguna de las normas y de los requisitos, porque aquí hay colegios extranjeros, por ejemplo, así. De norteamericanos, de ingleses, pero tienen que ceñirse a una serie de regulaciones, se les obliga a impartir X cantidad de horas en español a los niños, y bueno, una serie de requisitos, pero esto funciona y además por gente que aparentemente no tiene la debida capacidad. Que de hecho, hace poco nosotros pudimos ver fotos en las redes de un colegio en la parte de Herrera, que no solamente es para haitianos, sino que tiene izada la bandera haitiana, o sea, la bandera dominicana no aparece por ningún lado, y en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, me refiero, la parte baja del Capotillo, llegando a la Surce, también hay una escuela pública que inclusive tiene la bandera haitiana izada, y más del 90% de sus estudiantes son haitianos ante la mirada indiferente de las autoridades. En una ocasión, miembros de Capotillo y todos esos sectores aledaños se quejaron sin respuesta alguna. Y eso es muy alarmante porque estamos hablando de la educación de nuestros niños, de la educación. Y en Cristo Rey también hay una escuela que es para la comunidad haitiana, que esa la está financiando una ONG canadiense, que eso hasta página de Facebook tiene. Claro, pero yo lo que... Yo la vi. O sea, yo lo que me pregunto es, las asociaciones de padres y amigos de las escuelas, o sea, ¿qué papel toman estas asociaciones para estos fines? Y los padres, ¿qué papel juegan los padres aquí? Sobre todo los padres de esos niños que han sido desplazados de las escuelas para darle el cupo a extranjeros ilegales sin ningún tipo de documentos. ¿Qué papeles juegan los padres? No, ¿y qué papeles juegan los maestros? Porque los maestros aquí, por épocas, hacen huelga por un quítame esta paja, pero para reclamar reivindicaciones para ellos. Pero yo no veo que ellos hayan alzado la voz de protesta por los niños dominicanos. Claro, porque esta es una situación, esto es un tema que nos compete a todos, no solamente a una parte de la sociedad, están defendiendo su sueldito, ni solamente a parte de las autoridades. Nosotros como ciudadanos debemos también alzar nuestras voces y poner de nuestras partes, porque las cosas no se van a manejar bien solamente pensando en que las autoridades deben resolver todo. Nosotros como ciudadanos debemos organizarnos también y exigir nuestros derechos, porque eso que está pasando ahora mismo en escuelas y colegios dominicanos, la parte de la culpa de lo que está sucediendo es nuestra, que no exigimos nuestros derechos y simplemente nos quedamos quietos, estamos tranquilos mientras nos desplazan, inclusive también de la educación, y no solamente en las escuelas, eso está pasando en las universidades. Y en las universidades se manejan, por ejemplo, que un estudiante haitiano simplemente tiene que buscar a otro que supuestamente se haga responsable de él en el país. Eso pasa aquí en las universidades. Y además de eso, siguen viniendo los autobuses llenos de haitianos. Lo han denunciado también en las redes sociales. Ilegales, en donde las ONGs los reciben, los traen y los colocan en diferentes hoteles mientras le buscan claro, su así puesto de están trabajo. Todos los condominios del Distrito Nacional, más del 90% de los condominios del Distrito Nacional tiene un cuidador haitiano. Exacto. Uno o dos cuidadores haitianos. Eso es muy lamentable. Vamos a continuar nosotros, amigos televidentes, con nuestro programa. Y el siguiente tema es, bueno, tenemos Camelia y Priyanka, que una de las revelaciones con cifras muy conservadoras es que en la República Dominicana hay 55,000 estudiantes ya a nivel primario, ya hablamos de eso, y 14,000 estudiantes en las universidades. Luego tenemos ya... en relación a eso y que tiene que ver realmente, es que el 75% de los que deberían beneficiarse del sistema de pensiones no se beneficia. La incorporación a la salud social se ha establecido mediante el trabajo,
pero hay muchas actividades donde los trabajos no lo hacen los dominicanos. Camila y Priyanka, ¿qué nos pueden decir ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes esta situación? Bueno, realmente yo creo que viniendo esos datos de la Copardón, tienen un asidero real. Y eso se explica, esas altas cifras de gente que va a quedar fuera del sistema ya cuando estén en edad de retirarse, eso se explica por el problema del desempleo y del subempleo. Hay una gran parte de la PEA, de la población económicamente activa, que tiene que vivir de trabajos informales, no cotizan, pero, por ejemplo, los sectores que producen empleos, digamos, a gran escala, para las personas de escasa preparación, para los obreros no calificados, que siempre ha sido el sector de la construcción, los dominicanos no tienen cabida. Entonces yo digo que esas cifras dentro de un tiempo se quedarán tímidas, realmente. No, y sobre todo aquellos que sí pueden gozar, diría yo, y beneficiarse del fondo de pensiones, realmente pueden disfrutar de esto, porque sabemos que es un proceso tan largo, un proceso agotador, y que muchas veces ni siquiera se cumple para los que están dentro del fondo de pensiones, que deberían ser realmente beneficiarios. Así es, y vamos a continuar con el siguiente tema, que es que una información aparecida en el Digital de Nueva York, Diario de Horizontes, no ha sido reseñada en el país. Las reclamaciones de pago de la Société Générale, del Banco Francés, es un tema muy interesante, de un reclamo de 200 millones de dólares relacionado con la planta de construcción en Punta Catalina. ¿Cuál es la opinión de ustedes, a ti, Priyanka, que te encanta este tema, cuando hablamos de Punta Catalina, sí, que nos acuerda Odebrecht, ¿te acuerdas? Y Joao Santana, esa cosa así. Caramba. ¿Qué nos pueden ustedes decir? Que al parecer se va a quedar en el olvido también, aún con el nuevo procurador. Vamos a ver, claro, tiene unos días apenas, 15 días o menos, un poco más de 15 días. Pero no creas, porque está progresando lo de Brasil sigue en pie. Bueno, sí, con el caso de los tucanos, que está muy bien, yo realmente considero que debe investigarse. Que antes de mencionar esto, también quiero decirle a la población, para los que aún no lo han leído en la prensa, que nuestros senadores y diputados aumentaron un poquito más del 50% de su salario. Felicidades. Sí, caramba. Pero a ver si... No, pero es que ellos lo pueden hacer porque son ellos los que establecen las leyes, y en beneficio propio. Y en beneficio propio. Realmente yo lo que quisiera saber es, o sea, poner en una balanza la cara de ellos, porque vaya, qué carudos son, ¿eh? Es de ahí que toman el parámetro para decir que les está saliendo, o sea, que está creciendo los millonarios, el poquito, o sea, no saliendo de la pobreza. A ver si de paso ayudan quizás a los policías, a estos que tienen sueldos mínimos, que ganan 6,000, 5,000, 7,000 pesos, a ver si le dan una ayudita también, que yo creo que es justo después de todo, más de un 50%, caramba. Pero no, yo no, no. ¿Y qué parámetro de tiempo toman ellos para subirse el sueldo? Porque, pero apenas tienen 18, 19 días en el poder, y de aquí que vengan 4 años, entonces, ¿cómo va a llegar? ¿Qué se puede esperar? Bueno, tú tienes que entender que la inflación obliga, ¿no? Pero yo gano lo mismo y yo no me he podido subir el sueldo y yo estoy pagando inflación, y ITEVI y todas esas cosas. Porque tú no eres legisladora, tú tienes que candidatearte después para... Pero bueno, vamos a esperar entonces. Pero hablando de dinero, y no de este aumento, sino lo de la exigencia del banco francés. Del banco, bueno. Sí, pidiendo... Sí, pero lo peor de todo esto es que... el presidente Danilo Medina mencionó en el transcurso de la semana pasada que no descartan la posibilidad de vender las plantas de Punta Catalina. Es preocupante y también nos deja como una idea de lo que viene en los próximos años, porque, particularmente yo considero eso. Con los tucanos sucedió lo siguiente, es un caso muy bueno para... Yo digo que para presionar y para sacarle en cara muchas cosas a Leonel Fernández, al doctor Leonel Fernández, que dicho sea de paso fue uno de los propiciadores. A uno le echa toda la culpa a Danilo Medina a veces de todo el problema haitiano, pero el problema mayor de los haitianos viene desde Leonel Fernández. Por supuesto que solamente sí. Hay que ver, o solamente hay que leer lo que yo leí, que me dejó devastada con el plan binacional Quisqueya. Cuando las personas lean eso, de verdad
que su percepción va a Ah, cambiar. sí, ese documento es Su fabuloso. percepción va a cambiar. Fabuloso. Da grima. Sí. Además de lo Entonces, más redactado que está, o sea, eso parece aparte de eso. que fue un analfabeto. Bueno, para yo Pero- entenderlo fue con una lupa. Pero Sí. también lo bueno del caso es que quizás se pretende vender las plantas Punta Catalina porque pudiera ser uno de los puntos específicos para tratar al momento de que el presidente Danilo Medina no esté en el poder. Es lo que yo pienso, como hicieron ahora con los tucanos con el presidente. Bueno, Medina. mira lo siguiente. Yo pienso dos cosas. Primero, las presiones que está ejerciendo ese banco sobre el gobierno tienen que pesar, porque ¿de dónde van ellos a sacar una cantidad, después de una campaña tan costosa, de dónde van ellos a sacar una cantidad tan importante como esa para devolver ese dinero que lo tienen que devolver? Porque ese financiamiento se cayó, porque se estaba apoyando también con el Bandex. Pero como el Bandex está en Brasil bajo la lupa por corrupción, por Petrobras, ese banco decidió retirarse, pero ya había entregado un dinero. Además, ellos alegaron razones ambientales, porque en esos mismos días se hizo uno de los cónclaves más importantes ambientales, y República Dominicana firmó esos protocolos de protección ambiental. Entonces es un contrasentido que un gobierno que ha tratado de darse publicidad en el sentido de que se está apegando a todos los protocolos internacionales, y resulta que tienen un proyecto de los más contaminantes que hay para la producción de energía eléctrica, cuando había otras opciones. Entonces ahí se produjo un tranque. Claro, el banco inteligentemente se retira, pero ahora el gobierno tiene que buscar dinero. Pero ¿qué pasa? Que cae en el silencio el problema, porque a eso no se han referido las autoridades. Son 200 Ni lo va a millones, hacer. 200 millones de dólares. A eso no Esperamos. se ha referido. Bichara no ha hablado de dónde Sí. van a sacar. Entonces ellos quieren vender para, digo yo, seguro, para Para recuperar, pagar para un poder poco. pagar. Pero además, recuerden que se había dicho que ese proyecto de Punta Catalina posteriormente se le iba a vender a los vecinos vecinos. a precio gracioso. Es así. O lo Entonces, compran, es o se lo venden a ellos, o en tal caso, Marcelo Odebrecht, que ya no está, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pasará ahí? Bueno, amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte, pero cuando regresemos estará con nosotros nuestro invitado permanente. Él es el historiador Manuel Núñez, y con él tendremos hoy, iniciamos la semana con el examen del libro La dictadura del débil. De manera que vayan buscando su papel, su lápiz, para que tomen nota. Manténgase en sintonía y con nosotros en Encuentro con la Soberanía. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, hemos llegado a la segunda parte de nuestro programa Encuentro con la Soberanía, y tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro invitado permanente. Él es el historiador Manuel Núñez. Hoy tenemos el tema del examen del libro La dictadura del débil. Le dedicaremos a esto varios programas. Es una obra de unos 65 capítulos, incluye varios documentos, una cronología, los decretos 327-13, la ley 169-14 y el decreto 250-14. Hemos desglosado este artículo en varios, este tema en varios segmentos, en 5, pero antes de entrar de lleno en esta parte, Manuel Núñez, bienvenido a tu programa. Queremos preguntarte algo acerca de algo que también está en el tapete, y es en relación al premio de Mario Vargas Llosa, y ya sabemos todo lo que ha traído, las consecuencias y la gente, la reacción de la gente. Queremos que tú nos expliques y les explique al público en qué consistió y cómo tomaron ese premio, y si el presidente sabía que no estaba de acuerdo, ¿por qué no destituyó en aquella ocasión a quien fuera el ministro de Cultura? ¿Quiénes fueron realmente los jurados? Y si habían otros candidatos, explícales realmente al público televidente. Yo pienso que con el premio ha habido una especie de falta de responsabilidad, porque los verdaderos responsables de ese premio fueron el señor Luis Brea Franco, el señor Miguel de Mena, el señor Néstor Rodríguez y el señor Arturo Victoriano. Estas personas
que fueron seleccionadas por el comisionado del premio, que era Luis Brea Franco, fueron las responsables de otorgarle el premio a un hombre que ha insultado al país de una forma escandalosa, porque el artículo que escribió Vargas Llosa contra la República Dominicana recorrió el mundo, se tradujo a más de 30 lenguas y ha sido el mayor ataque a la dignidad y al honor del pueblo dominicano. Y desde luego que no fue un asunto, aquí hay que tener en cuenta de que el gobierno no estaba, digamos, en su estado mayor, en su mando principal, estaba al tanto de los pormenores. Esto fue obra de un pequeño grupito, ¿no?, que manipuló la situación, que luego, una vez que el premio produjo el escándalo, incluso hasta el rechazo del ministro de la Presidencia, don Gustavo Montalvo, ese grupo dijo, no, pero el jurado es independiente del ministerio. Pero no, el jurado lo buscó el ministerio, el jurado lo buscó Luis Brea Franco. Luis Brea Franco era parte del jurado. Luego, efectivamente, una vez que provoca toda esta turbamulta, comienza a repartir las responsabilidades y a externalizar la culpa, tratando de pasarse de listo y, digamos, diciendo que el premio, como fue un jurado soberano y que el ministerio no intervino, pues que ellos no son responsables de lo que ocurrió con ese premio. En realidad, el jurado le dio el premio a Vargas Llosa por lo que Vargas Llosa había hecho en contra de la República Dominicana. Claro que sí. Fue una especie de venganza en contra de los nacionalistas. Es un grupo muy furibundo. Dijeron iban a hacer un escándalo, como nadie es responsable, porque hay gente que tiene un pensamiento un poco anárquico, como en este caso el señor de Mena, que es una especie de lumpen intelectual. Este señor pues tiró esa coda y luego naturalmente se escapó por Petenera, por la puerta de atrás, y dejando el lío, digamos, el rancho ardiendo, ¿no?, como se dice, o sea, pero después de haber incendiado la pradera. Entonces, desde luego, yo pienso que el ministerio, el gobierno debería primero exigir responsabilidades sobre aquellos que lo han metido en semejante berenjenal, o sea, y exigirle cuentas, o sea, porque ellos son los responsables, no son unos jurados que están fuera del país, escondidos en lugares remotos, no son ellos mismos los que urgieron esa patraña en contra del país y tratando de premiar a aquellos que han insultado y que han sembrado estereotipos internacionales contra la República Dominicana. Pues bien, ahora tenemos que se ha asignado a Pedro Vergés como ministro de Cultura. No sé cuáles fueron realmente las intenciones, porque por el hecho de que se le iba a entregar un premio, que esto fue trabajado cuando estaba el ministro anterior, y los grupos nacionalistas están preocupados porque ellos entienden que este señor Pedro Vergés siempre ha sido una persona defensor de la soberanía, incluso que cuando estaba en la OEA defendió a la nación dominicana por encima de todos los demás, de los demás integrantes de esa institución. Escuchamos de algunas personas por ahí como que se habían reunido algunas personas para que en la entrega del supuesto premio, que todavía no se sabe si se le va a entregar porque vamos a ver qué pasa, piensan invitar algunos periodistas haitianos. ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Podrían? Bueno, Sí. yo escuché decir algo, sí, en torno a que con la visita de Vargas Llosa se pretendía darle paso a una serie de personas haitianas, periodistas principalmente, que le iban a hacer una pregunta a él, para que Vargas Llosa, o sea, para darle oportunidad que Vargas Llosa volviera a despotricar en contra de la sentencia. La sentencia 168, 13, exacto. Es decir, para continuar con la política de descrédito de República Dominicana, desde República Dominicana, pero aparentemente ya con la presencia del doctor Vergés, esas posibilidades como que han quedado zanjadas, pero vamos a ver, porque a mí me parece
que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso al traer a alguien tan polémico como Vargas Llosa. Y el Ministerio de Cultura también tiene que manejarse bien, porque yo entiendo quizás que Vergés no puede echar hacia atrás la visita de este señor, pero sí debe tratar de que su presencia aquí sea lo menos polémica y lo menos problemática posible. Porque la idea es utilizar este premio para aprovechar la oportunidad, como siempre, de que él siga acabando con la República Dominicana y estos periodistas haitianos aprovecharse también de la situación. Y para afirmar lo que él ha dicho en sus libros, discriminando nuestra República Dominicana. Sí, porque en realidad esto lo que confirma es el carácter político de ese premio. Ese aunque se aleguen razones de literatura, intelectuales, etcétera, este es un premio político. Bueno, así realmente yo creo que hay una preparación, porque esos grupos que han sido los grupos que tanto su hijo Gonzalo como el propio Vargas Llosa defendieron, los grupos que estaban denostando a la República Dominicana. Yo quiero recordar que Vargas Llosa publicó un artículo con el símbolo nazi, diciendo que la República Dominicana, que los jueces nuestros eran una especie de reencarnación de los tribunales de Hitler, o sea, que eran personas que eran enemigos de la humanidad. Nadie en toda la historia del país, nadie ha insultado tan profundamente a la República Dominicana tan sucia como ese señor, que además había sido antes condecorado por el presidente Fernández con la orden de Juan Pablo Duarte y una serie de distinciones que no merecía. En otros países han tenido la dignidad de declararlo personas non gratas, así ocurrió en Bolivia, así ocurrió en Venezuela, así ocurrió en Nicaragua, así ocurrió una vez en México, así ocurrió en Argentina. Es decir, que nadie está obligado amparado en el hecho de que sea un escritor, porque un gran escritor hay siempre, en todas las épocas hay grandes escritores, ¿no? Balzac era mucho más grande y no insultaba a las naciones. O sea que desde luego el hecho de que sea un escritor importante no le da ningún derecho a insultar a la República Dominicana y a querer imponer aquí reglas que no están de acuerdo con la voluntad y el deseo del pueblo dominicano. No, y justamente su hijo, Gonzalo Vargas Llosa, quien es miembro del ACNUR, que estaba ubicado aquí, estacionado aquí, utilizando los hoteles de 5 estrellas y... Gonzalo fue quien hizo también una campaña muy de descrédito, sí, exacto, hablando que aquí había patria, buscando. Gonzalo, la primera reacción, una vez que el gobierno se le torció el brazo y se le entregó la nacionalidad a la señora Julienne de Guy-Pierre, que debió en todo caso naturalizarse dominicana, no ser reconocida de inmediato, sino mediante el proceso de naturalización, como procedía a cualquier hijo de indocumentado e ilegal nacido en República Dominicana, pues el señor Gonzalo Vargas Llosa sacó a la señora Julienne de Guy-Pierre, la llevó a Estocolmo a despotricar contra la República Dominicana y luego la llevó a Madrid y la utilizó como una especie de parapeto de una campaña de estereotipos en contra del país, de una forma totalmente escandalosa. Entonces, encima de eso, pues que el país tenga que entregarle a las personas que están asociadas a esa campaña un premio, el premio más importante internacional que tiene la República Dominicana, que es el premio Pedro Enrique Ureña, que no es exclusivamente un premio destinado a un escritor, porque Enrique Ureña fue un filólogo, un lingüista y un escritor, o sea que pudo haber sido entregado a un maestro internacional, a un filólogo, a un gramático, a un lingüista, no sencillamente a alguien que sea novelista, porque de hecho se ha entregado a poetas y se ha entregado a otro tipo de gente. En este caso había la intención expresa por parte de los miembros de ese jurado de hacer un escándalo y de tratar de humillar a la República Dominicana con este mecanismo altero de premiar a sus verdugos internacionales. Y así como los dominicanos y los nacionalistas, los defensores de la patria lo han declarado persona non grata, así lo hicieron también con su hijo Gonzalo de la ACNUR, y fue sacado de aquí también como persona non grata, lo que la prensa no lo dijo. El encargado también de la prensa de la presidencia,
Marchena, tampoco autorizó que se dijera y que no saliera en los medios internacionales, pero es bueno que ustedes lo sepan, que fue sacado como persona no grata de aquí, vergonzosamente. Es bueno que lo sepan. Y bien, Manuel Núñez, vamos a entrar ya de lleno en tu tema y vamos a analizar tu libro, La dictadura del débil. Primero quiero que nos diga qué significa el título de este libro, La dictadura del débil, y cuál es tu propósito como autor. Bueno, el título es, como se decía en la literatura clásica, un oxímoron. Es decir, el título en sí es una contradicción, tiene una antítesis interna, porque dictadura y debilidad no van juntas, ¿no? Es como decir la oscura claridad, o sea, sería una forma del oxímoron. Y en este caso, la dictadura del débil viene porque Haití tiene como pilar de toda su fuerza, su debilidad. O sea, ellos han utilizado que son víctimas, de que son el país más pobre del continente, de que son el país más olvidado, de que han sido pues el producto de una historia trágica, y que en todo caso cuando van a la mesa internacional colocan a sus muertos, a sus enfermos, a sus niños abandonados, a su país destruido como una especie de argumento de la compasión. Y mediante este recurso, este pilar de la victimización, han logrado establecer en términos internacionales de que ellos son víctimas de la República Dominicana. Es decir, han transferido a la República Dominicana la responsabilidad de rescatarlo a ellos del olvido social y económico en que han estado por muchos años, y esa situación de víctima también ha querido condicionar la propia soberanía dominicana, al punto de que yo hablaba de que existían dos proyectos: un proyecto creado por la Cancillería haitiana, la comunidad internacional, los grupos de las ONGs que están financiados por los estados extranjeros amigos de Haití, o sea que son los peones o instrumentos del intervencionismo internacional, y que todos estos grupos coaligados, e incluso los que están operando en la República Dominicana, porque aquí hemos visto que hay grupos, ustedes mismos hablaron al principio del programa, de que hay este observatorio dominico-haitiano binacional, tiene grupos que están operando y que quieren, mediante este disfraz de que es una cosa académica, que no tiene nada que ver, quieren ellos mismos elaborar y condicionar la política y llevarnos a una situación de Estado binacional sin que se den cuenta la prensa, sino que la gente lo perciba como parte de un mecanismo puramente teórico, académico, sin tomar en cuenta de que detrás de ese mecanismo están los empresarios, el Vicini del binacional, están los préstamos, está la presión de los Estados Unidos, está la USAID, la Unión Europea aportando muchísimo. La Unión Europea buscando actores, los actores que están en el gobierno incluso trabajando, y los actores que están fuera del gobierno, y están buscando la forma de llevarnos a una especie de encerrona sin que nos demos cuenta, porque ellos se creen más listos que los demás. Ellos van a cambiar la historia de la República Dominicana y nosotros apenas nos daremos cuenta según ellos creen. Yo pienso que ese es el marco de trabajo de esa primera etapa del libro. Pues bien, Manuel Núñez, ya tú nos hablaste en relación a la nota introductoria que te referías a la existencia de dos proyectos divergentes, ya nos lo acaba de explicar, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo defines la muerte del Estado haitiano? Mira, los dos proyectos yo decía que era el proyecto nacional dominicano, que es En que vivimos, que es un proyecto lleno de incertidumbre, y el proyecto de esta gente, que es llevarnos a un Estado binacional. Ahora bien, la muerte del Estado haitiano se define por varias razones. En primer lugar, un Estado se compone de tres elementos fundamentales, de cuatro elementos fundamentales. El primer elemento es el territorio. El territorio haitiano está totalmente devastado, es decir, se está deforestando a un ritmo de un 4% anual. Haití consume 6 millones de metros cúbicos de madera.
La deforestación es continua, sin pausa, y eso ha llevado a que 50.000 toneladas de esa madera ya se extraen de la República Dominicana y pasan a través del lago del Fondo. O sea que el bosque dominicano ha comenzado a arder en las cocinas de Puerto Príncipe, y eso con la complicidad actualmente de los responsables, ¿no? de la gente que tiene que cuidar y evitar que eso ocurra. Naturalmente, cuando hay una presión, cuando hay 8 millones de personas, 8 millones de haitianos que cocinan con carbón de madera, evidentemente la tentación es muy grande, y ese hecho es el que está produciendo la deforestación de los parques nacionales dominicanos, allí donde nacen los ríos más caudalosos del país. En ese aspecto, Haití ha continuado el mismo ritmo. La comunidad internacional ha intervenido para tratar de que este tema de la deforestación se detenga, pero no se ha detenido porque la inversión que hizo el grupo Chemonix apenas hizo que unos 7.000 familias haitianas cocinaran con gas propano. El resto sigue cocinando con carbón. O sea, evidentemente no influyó decisivamente en cambiar el hecho de que el 80% de los haitianos cocina con carbón vegetal. Es un hecho incontrovertible. Frente a ese hecho está el hecho de que es un país sin infraestructuras, con los ríos devastados, que perdió el 30% del Producto Bruto Interno tras el terremoto y que no se ha recuperado, que tiene el mayor desempleo del continente, 70%, que tiene el mayor nivel de analfabetismo del continente, más de 80% en las mujeres y más de un 75% en los hombres. Es decir, una situación en términos de población, o sea, que es el segundo aspecto del Estado, la población también muy catastrófica, es decir, es la población con más insalubridad del continente, con más niveles de iletrismo de todo el área, es decir, y con el mayor nivel de pobreza. Y luego, cuando vemos el tercer aspecto del Estado, que es el gobierno allí, pues ustedes han visto que ni siquiera han sido capaces de organizar unas elecciones. Es un gobierno que está en una situación de indefensión porque depende de la ayuda internacional para mantenerse. No hay un polo de autoridad, digamos, el poder y la violencia lo controla la MINUSTAH, es decir, es un gobierno intervenido, y al mismo tiempo es un gobierno cuya representación internacional también está muy menguada porque no tiene ningún tipo de influjo que no sea el empleo de su miseria y de su descalabro como mecanismo de presión para tratar de llamar la atención. Es decir, como decía en su informe Regis Debray, allí no hay uranio, no hay petróleo, no hay piedras preciosas, puede que haya minas, ahora dicen que hay minas de oro, pero el explotarlas sin infraestructura también es un gran problema. Por lo pronto no hay tampoco terroristas que amenacen al mundo internacional, y por lo tanto esos países grandes entienden que no hay dividendos y que podrían resolver el problema haitiano a costa de la República Dominicana, y es un poco lo que está sucediendo. ¿Y por qué ha fracasado, Manuel, la comunidad internacional en Haití? La comunidad internacional ha fracasado por varias razones. La primera razón es que tuvo un enfoque equivocado desde el primer momento. Se pensó que el problema haitiano era un problema de democracia. Que bueno, si logramos que los militares desaparezcan de la escena política, si se logra que haya gobiernos electos democráticamente, pues en democracia en un país donde ni siquiera hay documentación de las personas que votan, o sea, es decir, fíjense ustedes qué democracia puede ser, pues se resolvería el problema. Se demostró que el problema no era un déficit de democracia, que había un problema económico mayor, había un problema institucional mayor, que no era tampoco un problema ni siquiera de financiación, porque Haití no tiene capacidad para absorber la ayuda internacional, no está organizado para dar acción, y que esencialmente al cabo del tiempo se ha establecido que los problemas, que todas las soluciones que se han ensayado han sido negativas. El último gran intento de recuperación de Haití fue el gobierno provisional creado tras el terremoto del 2010, el gobierno de Bill Clinton y Jean-Marc Péribe, ese gobierno que creó el Comité Provisional, el CIR, Comité Provisional para la Reconstrucción de Haití,
que al cabo de haber gastado más de 10.000 millones de dólares, no exhibe ningún logro aparente, porque el único logro que podía exhibir era el hecho de poder haber cambiado la cultura de la destrucción del bosque, y no lo logró porque ya se estableció, se hizo el balance de la compañía Chemonic que trató de introducir el gas propano en la cultura haitiana, y apenas logró que unas 7.000 familias pudieran usar el gas propano el día de hoy. O sea que ha sido un absoluto fracaso ese proyecto. Pues bien, Manuel, tenemos una última pregunta, que es ¿cuáles son las dos soluciones que están en el tapete? Pero antes de esta última intervención, quiero recordarles a ustedes o informar al público televidente dos acontecimientos. Uno es que hubo otra muerte de un dominicano en Haití. Sí. Es así. Exacto, y no pasó nada. La prensa Eso no no dice importa, nada. Eso no es noticia, No. ni para la República Dominicana ni para las comunidades internacionales. No. Ahora, Sí. muy diferente si fuera un haitiano muerto, inclusive por un compatriota suyo, ¿no? Porque antes de publicar o decir que un compatriota suyo, acusan a quién sabe cuántos dominicanos. Incluso cuando un haitiano comete un delito aquí, no dicen, o sea, dicen un extranjero, no dicen que es haitiano, un extranjero. Otra cosa que ocurrió, y esto es algo ya positivo, es en Aruba, que hubo 2 dominicanos. 2 medallas de Sí, oro, a ver si por lo menos le hacen un cartelito. Sí, a César esa, Brito, aunque Una no, que sí. sea pequeño. Una César- sietecita. algo. No, Caramba. César Brito y Bermari Polanco, hay que ver, ellos traen medalla de oro. Sí, Indiscutibles, porque exacto, y son, Exacto. dominicanos. La vez pasada vimos que a un nacional haitiano ellos estaban exigiendo una casa y no sé cuánto dinero para él. Hay que ver si para una medalla de bronce, que es lo que, Él ¿verdad? trajo. No, no No, exigiendo, que no. le dieron una casa. Ah, se la dieron. Entonces, Sí, no entonces exigiendo. si le dieron una casa con una de bronce, pues entonces a estos 2 que traen oro, Habrá que darle un César Brito, edificio a cada sí, uno. Bermari, pues una mansión, aparte de muchas facilidades más. Hubo otra persona que ganó también Que ganó oro. oro, sí, así es, fuera del país. Exactamente. Bueno, pues muchas felicidades y los dominicanos están entonces Calladitos, ¿no? Y Esperamos. manténganse calladitos, que así van a tener muy buenos resultados. Claro que sí. Entonces, bueno, Manuel, vamos entonces con la última pregunta en el análisis de tu libro, La dictadura del débil, que es ¿cuáles son las 2 soluciones que están en el tapete? Bueno, en las 2 soluciones de los 2 proyectos está la solución haitiana y la solución de los grupos de las ONGs, y la solución incluso que ha asumido una parte importante de empresarios dominicanos que han sido cooptados por los grupos internacionales y que se han puesto al servicio del intervencionismo internacional, que es la tarea de exportar a la República Dominicana el problema haitiano. Es decir, el tratar de que en términos laborales, en términos sanitarios y en términos educativos, la República Dominicana asuma a Haití. Eso se ha estado produciendo de manera bastante accidentada, porque de hecho laboralmente hemos perdido la cobertura laboral que hemos perdido a causa de esta inmigración haitiana ha sido enorme en la agricultura, en la construcción, en los servicios, en la bunería, y en términos sanitarios los hospitales públicos, ustedes son testigos de sección, están prácticamente copados por los haitianos. Es decir, al parecer en la seguridad social, por suerte que cubre a los dominicanos, porque evidentemente si tuviéramos que utilizar hospitales públicos estuviéramos en una situación verdaderamente catastrófica. Que por cierto, Manuel, no sé si estuviste esta semana que en un hospital de Puerto Plata, una extranjera haitiana que hacía poquito que había llegado hace unos días a República Dominicana, dio a luz trillizos. De hecho, ¿Esos son dominicanos? ya son 13 los hijos que tiene, 13. Son nuevos 13 nuevos dominicanos. Sí, eso Bueno, es una felicitaciones situación. para esa dama y también felicitaciones para la sociedad dominicana, ¿no? Sí, bueno, yo Tenemos pienso una población. que una de las formas peores de combatir su desarrollo y de combatir la pobreza de un país es importar pobreza de otro país, sobre todo el país más pobre del mundo, que en este caso es Haití, ¿no? Del mundo americano. Pues bien, todo esto, pues evidentemente, ese plan de exportar el problema a República Dominicana
es el plan que están empujando el Observatorio Binacional Dominico-Haitiano, es el plan binacional Quisqueya, es el plan incluso del Observatorio de la Fundación Global, es decir, hay un conjunto, una sinergia de fuerzas que están operando en el sentido de que la República Dominicana se encargue de ese problema y de dejar definitivamente implantado esa colonización en la República Dominicana. Y luego está el otro plan, que es el más débil actualmente, que es el plan nacional, que es el de una República Dominicana independiente de Haití, libre de ese problema, y que la comunidad internacional trate de refundar el Estado haitiano, porque en Haití hay que construir el Estado, hay que construir un Estado que se ocupe de su territorio, que se ocupe de la zona económica exclusiva marítima, que se ocupe del espacio aéreo, que se ocupe de la seguridad, que reforeste su país, que siembre, que cobre impuestos, que se ocupe de su población, que se ocupe de registrar a su población y que se ocupe igualmente de gobernar el país sin intervenciones extranjeras y de tener una voz en el concierto de naciones del mundo. Entonces, ese otro plan es el que debe para nosotros sernos útil como dominicanos, es decir, el impulsar que los haitianos dejen el infantilismo, dejen de creerse víctimas del resto del mundo, dejen de pensar que todos los demás estamos obligados a sacrificarnos por ellos y que entiendan que no pueden vivir eternamente con una mentalidad de asistidos sociales y que deben ocuparse de su territorio y dejar que la República Dominicana viva, respire y descanse un poco de la felonía de vivir con el dogal de una discriminación permanente y de un discurso acusatorio permanente en términos internacionales. Pues bien, amigos televidentes, ya hemos terminado con nuestro programa de hoy, recordándoles que el artículo de Manuel Núñez que sale cada lunes por Impacto Digital, El Veedor Digital y almomento.net, lo que estamos haciendo ahora, estamos trabajando con el libro, analizando el libro, porque está en proceso de operación, de una intervención quirúrgica, de manera que vamos a estar unas 3 o 4 semanas trabajando con este libro. Ustedes también nos pueden escribir a nuestro correo protectoresdelapatria@gmail.com. También nos pueden buscar en las redes, en Facebook, nos pueden seguir en Twitter también. Y le damos las gracias a todos ustedes por todas las sugerencias que nos han dado. Manténgase siempre escribiéndonos, manténgase siempre al contacto con nosotros. Muchas gracias por esta sintonía, gracias Priyanka. Perdón, Raquel, antes de terminar, sí, exhortar a toda la gente que adquieran esta joya. En las páginas de inicio hay una lista con unos nombres exquisitos que todos los dominicanos deben aprenderse. Exactamente, así que muchas gracias por estar en sintonía. Los esperamos cada sábado de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Muchas gracias Manuel, Camelia y Priyanka. Y a ustedes será hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.